Yo voy a ir con un tema de la continuidad de inversiones que hemos hablado casi todos los congresistas. Esto es de todos los años, Premier, a través de la presidencia. Este año se ha revertido casi 1.200 millones de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Y se han quedado las obras ya en un proceso. Es decir, si bien es cierto, la ley decía que al 31 de diciembre debía quedar consentida el proyecto, pero se quedaron nomás algunos y a firmar el contrato, quedaron dado la buena pro de muchos proyectos, pero ya no lograron el consentimiento que tocaba el 4 de enero, 5 de enero, 12 de enero, y ya se revertió el dinero, ya no lo tienen. Y muestra de ello le tengo acá. Esto es de Piura, Premier, que lo he alcanzado, y también he presentado un proyecto de ley, el 4210, que el año pasado lo presenté, pero lo tocaron al próximo año, ya no tenía validez. Siempre el MEF nos pone estos obstáculos, no nos dan las opiniones rápidas, y en realidad preocupa, porque son 1.200 millones que los gobiernos locales se dejan de hacer. ¿Cuánto cuesta, Premier, llegar a tener un proyecto viable? Es en su municipio, en su formuladora. ¿Cuánto cuesta ser revisado por cada ministerio? El recorrido que hace cada alcalde para lograr eso, para llevar a la Comisión de Presupuesto, porque son proyectos de presupuesto. Finalmente, acuerdo del Congreso de la República y finalmente se revierte el dinero, queda en cero. Entonces, eso no puede volver a pasar. Lo alcanzo, Premier, a su mano el proyecto de ley y la relación de proyectos que están de Piura ahí. Por ejemplo, está el estadio de Grado de Piura, está un colegio pistas de vereda de Santo Domingo, de Canchaque, de un colegio de Zapique en Ayabaca. Esto yo creo que no debe pasar. Y así por el tiro todo el Perú, ¿no? Esto no puede continuar. Las obras paralizadas que decía la congresista Cuadros y muchos que han hablado, es de suma urgencia, más de 1.700 millones paralizados. En Piura tenemos en el distrito de Las Lomas, tenemos en el distrito de Querecotillo y el Bajo Piura, todas, de toda índole paralizada. 4, 5, 6 años se hace un peritaje sobre ya no vale nada, absolutamente se ha perdido todo. Debe haber una línea de corte y un grupo de solucionar estos inconvenientes. Yo creo que con un peritaje se puede solucionar los problemas, pero no se está haciendo, Premier. Hay muchos millones de soles paralizados, por eso es que la gente no ve, se hace esfuerzos acá mancomunados, hace esfuerzos, pero no lo vemos aterrizar, y dice, pues, un mal gobierno de todos los sentidos. Y cuando vamos a nuestras asambleas públicas, todos los congresistas, nos vamos a otras regiones, recibimos los primeros golpes. Ustedes ni siquiera los visitan una vez al tiempo, pero nosotros vamos a las concentraciones una vez al mes, y ahí recibimos con palo, y como si nosotros los congresistas pudiéramos ver eso. En realidad ayudamos a aguantar los palos que serían para ustedes, pero ayúdanos a solucionar estos inconvenientes y lo más rápido posible. Hablábamos también, el proceso de descentralización se debe de tocar pues con menos palabras sino con hechos. Tenemos esas 1.300 municipalidades que algún congresista comentó que reciben tres UIT, digamos, 33.000 soles, un promedio de 32.000 soles al mes. Imagínense cómo llevaría un buen ingeniero cobra pues 7.000, 8.000 soles para subir a las zonas rurales. Y hay que pagar los 1.500, ¿quién subiría? Por ahí seguramente alguien que no encuentra trabajo en ninguna parte de las ciudades o en la costa, sube arriba, pues, y hay estas dificultades, porque hay alcaldes que incluso lo llevan a un ingeniero y dicen, para que te recorses, te doy un par de estudios técnicos. A ese nivel entran los alcaldes. En realidad es eso. Entonces son 1.300 municipalidades y cada municipalidad tiene 3 o 4 municipalidades, centros poblados. ¿Cómo llegaría? ¿Cómo funciona el registro civil? ¿Cómo funciona el manejo del agua potable? No funciona nada, Premier. Entonces yo creo que eso tenemos que darle una mirada al tema del Foncomún. Ayudémonos desde el Ejecutivo para que estas cosas se solucionen. En realidad es muy difícil la situación porque tratamos de 1.300 municipalidades rurales y 2.400 municipalidades de centros poblados menor, que en realidad estamos en nada. Hay bastantes cosas que debemos hablar. Quería yo hablar del tema de límites territoriales. Es un tema que hemos hablado porque más del 80 o 90% del país no tiene problema de límites territoriales. Se sacó una ley, el 3918, en mérito a eso quisiera pedirle al Premier, a través del responsable, Piura tiene ya límites acordados con Cajamarca y Lambayeque, pero esta ley 3918 permite
para que ese arreglo parcial que tenemos ya un 90%, ya se saque una ley y que venga ya para poder tratarlo acá en el Congreso de la República y ir disminuyendo, y así por el estilo. Hay muchísimas regiones que ya podemos sanear por partes, ir saneando, porque la ley ahora decía que tiene que ser el 100%, ¿y cuándo va a ser eso? Nunca. Si ya tienes un 40%, 50%, sanéalo con una ley y vamos avanzando hasta que esto se vaya cerrando. No sé, de manera que yo le pido entre el límite de Piura con Cajamarca y con Lambayeque se debe tratar, y lo solicito de forma inmediata, porque ya estuvo acá. Tuvo una pequeña observación y se regresó. Yo creo que debe retomar esto. No se olvide usted de la pequeña agricultura, la agricultura que ha estado recién hace el lunes en un paro, del cual que no tengo por qué negar que apoyo a los agricultores. Estamos ahí en esa lucha y que debe mirarse realmente con una preocupación. Finalmente, presidente, agradecerle por la oportunidad, diciéndole también al Premier que tienen que dar una mirada a la zona fronteriza de la patria. Estar en Ayabaca, en Huancabamba, en San Ignacio del Perú, que Ayabaca es Piura, Huancabamba es Piura y San Ignacio es Cajamarca. Usted va a los pueblos, no tienen agua, no tienen luz, no tienen carreteras, pero pasas el río, vas a Ecuador, tienen pista, tienen teléfono, tienen posta médica, tienen todo. Es una vergüenza nacional, Premier. Eso no puede pasar. Definitivamente no puede pasar. Los nuestros no tienen escuela, se van a estudiar a Ecuador. A la posta médica se pasa al otro lado del Ecuador. ¿Y nosotros qué, Premier? Yo creo que tiene que haber ahora una mirada a la zona fronteriza. Hay que actuar. Y eso es descentralización. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Martín Lizana. Vamos a dar el último orador, el uso de la palabra, Clayton Galván. Muchas gracias, presidente. Si me lo permite. Congresista Clemente, ¿sobre el tema o si no pide después la intervención? ¿Sobre el tema? Ok. Le doy la interrupción. Tiene la interrupción, congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Presidente, me acaban de comunicar que el 7 de marzo fue presentado acá ya el proyecto de ley de la Contraloría, lo que es la continuidad de la inversión para el tema público. Entonces, por favor, presidente, está en nuestras manos, prioricemos el tema, porque así como ha mencionado, creo que todos los colegas congresistas estamos preocupados que las inversiones se aceleren. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, congresista Flores. Justamente al inicio hemos tenido un debate sobre el tema y hemos solicitado a la presidencia del Congreso que ponga ese proyecto como prioridad para poder realizar una verdadera fiscalización, cosa que necesita la Contraloría. Saludo nuevamente lo reiterado. Congresista Clayton Galván, por favor, puede continuar. Sí, muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a mis colegas congresistas y también a nuestro invitado, al Premier, que el día de hoy acompaña a nuestra Comisión de Descentralización. Fortalecer un temita muy importante, Premier, un poco aclarando el tema de mi colega congresista Nelly Cuadros. El presupuesto, por ejemplo, no le va a afectar al Ejecutivo, en este caso a la Central, porque ya en los gobiernos locales, están trabados ese presupuesto con el tema del arbitraje, con el tema de todo eso. O sea, el presupuesto lo tiene el gobierno regional. Y muchos gobiernos regionales y muchos gobiernos locales están haciendo transferencias, están modificando su presupuesto de lo que está asignado, Premier. Eso es un tema muy delicado. Yo presenté un proyecto de ley también, presidente de la comisión, donde efectivamente tendría que tener una pena ya muy fuerte a los que están modificando el presupuesto. O sea, por ejemplo, tienen 20 millones de un colegio X. Como está en arbitraje, ese presupuesto lo modifica el gobernador o lo modifica el alcalde y lo envía a otra obra. Por un caso se destraba ese arbitraje, ya no tiene presupuesto. ¿Y cómo queda la obra? Prácticamente en un inicio. Entonces, ese presupuesto se tiene que ver de buscar la viabilidad correspondiente, destrabar de qué manera se puede buscar de que efectivamente en ese caso se invierta o se concluya la obra. Se ha dicho por ahí efectivamente que se haga un corte y se invierta, pero no se está cumpliendo. Entonces, y yo comparto con mi colega Clemente, hay que darles entonces mayor herramienta a la Contraloría General de la República, no solamente para que pueda, digamos, tener un tema de fiscalización, sino también de destrave, ¿no? Destrabar todas las barreras para que de esta manera pues autorizar al gobierno local, al gobierno regional que están en gestión de una vez por todas pues se reinicie y culmine la obra. Y de esa manera se podría salvar las inversiones. En muchos lugares de nuestro país se ha iniciado una obra, 10 millones, se ha gastado 3 millones en el aspecto físico y en el aspecto económico, pero en la actualidad esos 3 millones ya no existe nada, pero se ha gastado 3 millones. Ese es por un lado. Por otro lado, yo saludo el tema de la descentralización, Premier, y es muy importante, pero queremos una descentralización real,
Yo quisiera pedirle, Premier, y se lo dije también en una anterior reunión, muchas veces se habla de centralización, pero se dan prioridades a algunas regiones y de repente a algunos lugares. Entonces sigue manteniéndose el centralismo. Hablaba yo, por ejemplo, de las viviendas rurales. Yo me sorprendí en una reunión el año pasado de cuántas inversiones se ha hecho en vivienda rural cuando pertenecía al Ministerio de Vivienda. Un sinnúmero, se ha construido 7.000, 8.000 con el tema del friaje. En la región de Pasco está por 4.380 metros sobre el nivel del mar. Ni una vivienda rural, Premier. Entonces eso ya no es descentralización. Ahora estamos con la nueva, digamos, con el nuevo impulso también por el friaje, con el tema de la casita caliente. Nosotros llegamos a 20, 25, hasta 30 grados bajo cero, Premier. Entonces esperamos todavía que se mueran la gente, que se mueran los animales para atender con 1, 2 o 3 casitas calientes. Entonces yo quisiera, Premier, que de repente ver el cuadro estadístico a nivel nacional, cómo se viene atendiendo el tema del friaje, tanto para los seres humanos y también para los animales. Para los animales, con el Ministerio de Agricultura se tienen los cobertizos. Entonces yo saludaría y pediría, Premier, que se haga pues una descentralización equitativa a nivel nacional. Lo que ha pedido mi colega y también autor del proyecto, mi colega Mártires, el tema de la continuidad. Efectivamente, no solamente los que han tenido presupuesto y no pudieron de repente pues gastar al 31 de diciembre del año pasado se ha revertido al Ministerio de Economía. Un caso patético, hemos tenido una sesión descentralizada en la provincia de Daniel Carrión con esta comisión de descentralización y hemos visto, Premier, que en algunos distritos le han transferido efectivamente su presupuesto en el año 2018, han hecho la licitación, han iniciado la obra, han pagado una primera y segunda valorización. Entonces, en su momento tenía, pues, digamos, en gasto financiero un 10 o 15% o 20%, pero en el avance físico ya tiene un 30, 35, 40%, porque las valorizaciones se pagan después de la ejecución. Llegó 31 de diciembre, el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha revertido el dinero. Ahora, las obras están paralizadas, ni siquiera paralizadas, destruidas. Si son pistas y veredas, todas las calles están destruidas, Premier. Y si son construcciones digamos, de educación, están igual, se van a perder los materiales, se va a perder todo prácticamente ese presupuesto que se ha gastado. Yo quisiera, Premier, por su intermedio, de que el Ministerio de Economía y Finanzas de una vez por todas tome, destrabe también en algunos obras de continuidad. Sí, el Ministerio de Economía está haciendo transferencias, pero casos patéticos en algunas municipalidades, no, es que ustedes no están considerando en el anexo 2.1, solamente los anexos 2.4, yo me quedé sorprendido. Aquí se trata de salvar una inversión que ha hecho el Estado. Si esto prácticamente no se devuelve el dinero de la continuidad 30 o 60 días, ya no vale ese cemento, ya no vale esos agregados, ya no valen esos fierros, o sea, prácticamente la primera inversión que ha hecho el Estado sería al suelo. Hay que salvarlo eso, Premier. Yo le pido por servicio en nombre de todos los alcaldes a nivel nacional que están sufriendo este problema. Me pido una interrupción, presidente, el congresista Mártires, si usted lo permite. Con todo el gusto, congresista Mártires. Sí, Premier. Si bien es cierto, nos comentó hace un momento que el oficio circular 3013 del MEF y 014, que debieron llegar a los municipios, en las zonas rurales no llegaron las zonas rurales. Entonces yo pienso que el tema de la continuidad debe haber un sistema, porque me imagino que ustedes lo pueden visualizar desde el MEF, saber qué proyectos o obras ya están en proceso, están licitándose, ya están en la parte final, ya dieron la buena pro, solamente falta el consentimiento, porque hay un espacio entre la buena pro y el consentimiento. ¿Por qué revertir eso? ¿Por qué no podemos ser conscientes de eso? Yo creo que aquí falta un poco de un engranaje entre el MEF y el propio oficina que creo que pertenece también, es parte de esto, tenía que estas continuidades darse, presidente. Aprovecho 30 segunditos. Yo dentro de la Comisión de Descentralización tengo el grupo de trabajo para ver las normas que afectan o que no dejan ayudar a la descentralización. Y nosotros hemos enviado el 22 de abril un documento a ustedes, a la PCM, para que nos den algún alcance, alguna información que nos permitan cumplir con nuestra función, y espero que se logre este objetivo. Gracias, presidente. Muchas gracias, colegas congresistas. Presidente, le había pedido para que concluya, congresista Galván. Gracias. Premier, algo muy importante también, Premier, lo que dijo mi colega Sergio Dávila. Las barreras burocráticas que se han implementado con InvierteP, con el SEACI, con todo lo que hemos tenido, está haciendo de que las instituciones públicas, tanto gobiernos locales hasta el gobierno nacional, retengan su presupuesto. A nosotros nos miden en noviembre, en diciembre, capacidad de gasto del ministerio tal.
50% incapacidad, 70% incapacidad. Pero no solamente la incapacidad, sino son las barreras burocráticas. Se hace una licitación de un hospital de 300 millones. Por decir ejemplo, son 3 meses el proceso de licitación. 3 meses, 3 años, Premier. 3 años. Porque la primera licitación no hubo participantes, se presentó una observación, una impugnación, o sea, tantas cosas y a las finales no se cumplen 3 meses, ni 6 meses, ni 9 meses. Igual son en los gobiernos locales. Hacen una licitación de sus obras, de proceso de licitación, ya programado en 4 meses para entregar el contrato, la firma del contrato. 4 meses, no Premier, más de un año. Por eso que llegan a diciembre y no gastan el presupuesto. ¿Cómo destrabar esa barrera que tienen los gobiernos locales? ¿Qué hacer frente a esto? Acá la OCE tendría que tomar algunas medidas, no sé cuál de ellas, por cierto, cuidando un poco el tema de la corrupción, pero tiene que destrabarse, Premier. Si estamos así como estamos, imagínese usted que a noviembre todos van a estar con su capacidad de gasto a un 60% de capacidad de gasto. Y ahí viene la crítica para los ministerios, viene la crítica para los gobiernos regionales y la crítica para los gobiernos locales. ¿Qué pueden hacer ellos? Todo está prácticamente sumiso. Y para terminar, presidente, un tema que también preocupa, se debería dar un poco de autonomía, autoridad a la Oficina de Demarcación Territorial. Problemas a nivel nacional tenemos fuerte en lo que corresponde a delimitación política y territorial. Pero la Oficina de Delimitación Territorial solamente hace un trabajo casi, digamos, de intermediario, de conversación, de conciliación. No es determinante. Tiene que haber determinación haciendo una evaluación y decir, muy bien señor, aquí tenemos que delimitar esta situación, esta región con esta región o esta provincia con esta provincia, porque ya no se puede más, ya no se puede más. Eso está también trayendo consigo problemas fuertes en las comunidades nativas, en las comunidades campesinas, en los distritos, en las provincias. No se puede crear más distritos, no se puede crear más centros poblados, más provincias y otras cosas más. Yo quisiera, Premier, de que a la Oficina de Demarcación Territorial se le dé mayor autonomía, así como se está haciendo con la Contraloría. Muchas gracias, presidente. Agradecemos la participación del congresista Clayton Galván. Y por excepción me he pedido una segunda interrupción la congresista Nelly Cuadros. Menos de 10 segundos, presidente. Solamente en las obras paralizadas, sé que todas las obras son importantes, pero priorizando las de agua potable, las de saneamiento, creo que se avanzaría mucho. Nada más, presidente, gracias. Agradecemos la participación de los señores congresistas. También la presidencia ha podido también recuperar algunos aportes importantes de los colegas congresistas, pero también queremos, Premier, hacerle presente también algunas preocupaciones nuestras. Sé que el día de hoy, especialmente su presencia aquí es para darnos un informe anual del proceso de descentralización 2018, cosa que sabemos que no es de su gestión. Usted está viniendo a informar algo de lo que han hecho anteriores funcionarios. Esperemos que para el 2019, Dios mediante, usted continúe, tengamos esos cambios que esperamos y que la mayoría de colegas congresistas los vienen solicitando y recomendando. Yo quiero enfocarme en el tema de descentralización. ¿Qué estamos haciendo con la descentralización? ¿Solamente hablamos de transferir recursos? ¿O también qué estamos haciendo para poder fortalecer a los gobiernos regionales? Estamos tratando de confiar en ellos para también darles esa posibilidad, porque de verdad existe mucha superposición y se van creyendo oficinas desconcentradas y al final seguimos en una misma burocracia. Yo entiendo que tenemos mala experiencia con gobiernos regionales, yo vengo de una región Ancash donde ha sido prácticamente una región muy corrupta, pero no significa que la región no podemos dejar de darle la oportunidad a las nuevas autoridades. En ese sentido, ¿qué posibilidades existe de repente ver un tema de planificación para que también se desconcentren? Por ejemplo, en agricultura hay cerca de 12, 13 programas. ¿Por qué no desconcentramos y le damos también a los gobiernos regionales que asuman? Igual en el Ministerio de Transportes, igual en otros sectores, Premier. Creo que esa es la manera en la cual vamos a demostrar una verdadera descentralización. Porque si no, simplemente venimos para el discurso y no podemos avanzar. Y yo sé que usted es un hombre de gestión que quiere de verdad hacer las cosas correctas y tenemos todavía esperanza de que así sea. Entonces, Premier, no solamente se basa en recursos. Yo creo que tenemos que pensar ir un poco más allá. Y sí felicitamos que este 2009 se haya incrementado un mayor porcentaje a diferencia de otros años. Pero sí quiero coger un tema de las sugerencias que hemos podido recoger en la visita que hizo el representante del Banco Mundial. ¿Por qué no transferimos el impuesto de renta de cuarta categoría a los gobiernos regionales? En otros países se realiza.
De repente a eso le vamos a fortalecer. De repente aquellos gobiernos regionales que no reciben cano, ¿por qué no le podemos apoyar? Estamos hablando de más de 900 millones de soles que podrían ser destinados a aquellos gobiernos regionales. De repente podamos tomar en cuenta de esta manera estas apreciaciones de parte del Banco Mundial. ¿Por qué no también, presidente, premier, por qué no vemos de manera eficiente tratar de darle esa fortaleza a los gobiernos regionales? No solamente se trata de darte recursos, sino cómo ejecuto, cómo gasto esos recursos. Porque lamentablemente se tiene que cada fin de año hacer devoluciones, es porque no hay una planificación y una capacitación. Creo yo que esa es una labor fundamental de la presidencia del Consejo de Ministros para poder de esta manera darle esa sostenibilidad. Ahí, presidente, premier, tenemos que nosotros avanzar. Premier, yo solamente manifestarle también que como Comisión de Descentralización hemos trabajado en conjunto, los colegas congresistas que el día de hoy nos acompañan, también como los accesitarios, siempre hemos tratado de trabajar para fortalecer PCM, los requerimientos que se ha pedido, porque queremos ser un trabajo en conjunto, propositivo, que esa es la manera de buscar el desarrollo de nuestro país. Por ejemplo, nos pidieron poder modificar diversas normas sobre demarcación territorial, organización territorial, lo hemos hecho. Le hemos dado el apoyo respectivo. Nos pidieron también, de cierta manera, poder avanzar con la creación de la Autoridad de Transporte Urbano del Lato. También hemos apoyado esta medida. Nos han pedido bonificar y ser rectores en el tema de salud. También esta comisión les ha apoyado. El Ministerio de Salud es ente rector para poder también ver las políticas públicas de parte del sector salud. Como centros poblados, por ejemplo, también hemos apoyado en hacer algún fortalecimiento, cosas que vienen siendo postergados, premier. Hablamos de los centros poblados que realmente durante muchos años nunca se les ha tocado. Nosotros entendemos que como Congreso no podemos generar iniciativa de gasto, pero lo que siempre ellos piden es presupuesto. ¿De qué manera hacemos que las municipalidades provinciales, distritales, les asignen recursos? Nosotros como Congreso no podemos hacerlo porque nos limita la ley, pero ustedes como Ejecutivo sí podrían de cierta manera proponer alguna iniciativa legislativa que las municipalidades tengan la obligación de transferir los recursos, porque a veces se vuelve un móvil político y si tú no eres de acuerdo a lo que quiere mi motivación política, no te apoyo, y esa es una debilidad que nos hace mucho daño en nuestro país, premier. También, premier, quiero manifestarle lo que recalcó mi colega Clayton Galván. Nosotros necesitamos una verdadera demarcación territorial. Si no tenemos una verdadera demarcación territorial, no avanzamos como país, porque estamos hablando de un ordenamiento. Si queremos avanzar también en el tema exclusivamente de saneamiento y organización territorial, tenemos que tener presupuesto. ¿Qué estamos haciendo con la Secretaría Técnica? Contamos con el personal, contamos con el presupuesto respectivo. Creo que ese es un factor primordial, premier, para poder ordenar la casa, ordenar el país. Y aquí involucrar a los gobiernos regionales, porque también ellos deben obligarse a que también tengan recursos para poder hacer las gestiones y realizar, por ejemplo, los estudios de diagnóstico y zonificación, cosas muy importantes para poder realizar los saneamientos que se necesitan en nuestro país. Actualmente no es posible, pues, premier, que solamente esté el 10% del Perú esté saneado, 10%. Entonces, necesitamos darle ese fortalecimiento, pero la partida de origen es necesariamente la Secretaría de Demarcación Territorial, y creo que por ahí vamos a hacer un gran avance, premier. En el tema de modernización del Estado, es algo que quiero también manifestarle. ¿Qué hacemos como gobierno para poder tener una sostenibilidad en la digitalización, tanto en el sector público y privado? Creo que ya estamos en este nuevo siglo XXI donde el papel queda de lado. Ya nosotros también hemos apoyado con una iniciativa legislativa para poner proceso cero de papel, pero el gobierno necesita ser digitalizado. ¿Cómo le damos esa sostenibilidad y que cada gobierno asuma esa responsabilidad? Entonces necesitamos de parte de PCM un compromiso sobre este tema. Yo creo y estoy convencido que si tenemos que trabajar como comisión, encantado para sumar ideas y de esta manera seguir fortaleciendo. Yo termino, premier, mi intervención diciéndole que para nosotros salir adelante como gobiernos regionales, porque yo como representante de la Comisión de Descentralización represento a los gobiernos regionales y locales, y ellos piden de verdad, en forma general, una sostenibilidad.
hay muchos gobiernos regionales que realmente necesitan al menos proyectos de impacto. Y aquí sí voy a hacer un poco de brevedad en el tema de mi región de Ancash. Dos motores principales, Premier, para que por favor lo tenga presente. En Ancash somos 20 provincias, 166 distritos. El aeropuerto es muy importante. La carretera interoceánica, la carretera de la zona de Conchucos. Esa es la mejor forma como podemos desarrollar la región de Ancash. Somos costa y sierra. Es complicado, Premier, no es fácil, pero sí, si tenemos voluntad política, de verdad podemos buscar el desarrollo que merece. No es posible que esa carretera de la zona de Conchucos, que nos une Siguas, Pomabamba, Piscobamba, Antonio Raimondi, la parte alta, de verdad sea desastrosa. Entonces, estuvo presente hace poco la ministra de Transporte, le hemos hecho presente, pero quiero hacerle presente esto, Premier, para que cuando esté el Consejo de Ministros se priorice temas importantes y podamos abreviar lo que bien dijo nuestro colega Clayton Galván, procesos de meses se vuelven años. ¿Cómo hacemos para de esa manera generar y modernizar el Estado, evitar la burocracia? De verdad, quisiéramos dejar nosotros un legado en esta comisión, sé que el tiempo es corto, pero es necesario de verdad seguir trabajando en conjunto, Premier, y esta comisión va a tener siempre todo el apoyo y respaldo. Dos temas finales. Nos gustaría saber sobre el anuncio en relación a las remuneraciones de los alcaldes, prometido con relación a los más pobres, pero quisiéramos saber si hay alguna propuesta referente a ellos, de verdad. También quisiera saber sobre referente, y ya lo mencioné, los centros poblados. Hagamos algo, Premier, sobre ellos, de verdad, que de verdad son 2.600 centros poblados y de verdad da pena a veces no darles una palabra de aliento. Creo yo que estamos comprometidos todo ello y yo de verdad estoy convencido de que estas cosas que suceden y escuchar a cada congresista es valioso porque es algo de su región que se requiere con mucha urgencia, Premier, y tómelo de la mejor manera para buscar el desarrollo que necesita nuestro país. En ese sentido, Premier, le damos el uso de la palabra para que pueda usted absolver las preguntas de los congresistas que están presentes y si no, también por escrito, Premier. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a todas las participaciones que hemos tenido de los representantes el día de hoy. Algunas cosas, aprovechando que tenemos la presencia del congresista Román, que había tenido una intervención temprano, señalar que ya se habían enviado los oficios del Ministerio de Economía a los diferentes gobiernos locales por el tema de la reversión de recursos. Hubo el plazo hasta el viernes de la semana pasada para que ellos expresen qué proyectos querían priorizar. Entiendo que ha habido una buena cantidad de alcaldes que han cumplido dentro del plazo y esperemos entonces que en las próximas semanas pueda haber un decreto supremo que autorice que los fondos vuelvan a esos proyectos que se habrían paralizado por el cambio de autoridades. Son muchos los temas que hemos tratado. Ya no está el congresista Mantilla. Quería mencionar simplemente que tenemos una preocupación muy grande por lo que mencionó respecto de los metales pesados que podían encontrarse en el agua en la zona de Moquegua. Quería recordar que específicamente las ministras de Salud y de Ambiente habían estado en la zona y que efectivamente tenemos que hacer un estudio para que podamos determinar el origen de esos metales. No necesariamente se trata de la actividad minera, pero muy probablemente sí de los minerales. Es decir, el agua que va debajo de la tierra va arrastrando también el mineral que hay en la propia zona, pero de cualquier forma está el compromiso de determinar cuál es el origen para tranquilidad de la ciudadanía y sea cual sea el origen, para ver cuál es la solución que podemos tener para que esta presencia, como se ha mencionado, de cadmio o de arsénico sea debidamente controlada. Señor presidente, para de alguna manera resumir la conversación del día de hoy, queremos ratificar la importancia de tener un enfoque territorial. Hemos iniciado un proceso de descentralización que apenas ha superado los 3 lustros y que todavía es un proceso lleno de imperfecciones. Es un proceso que originalmente ha sido impulsado por una voluntad de descentralizar administrativamente el país para que la administración pueda estar repartida en el territorio. A estas alturas estamos ya en condiciones de decir que tenemos que pasar a un nuevo capítulo y esa es la voluntad de este gobierno, tal cual lo anunció el 28 de julio pasado el presidente Vizcarra. Ese nuevo capítulo tiene que poner el énfasis no ya solamente en lo administrativo, sino en el destino de nuestras políticas públicas, que son nuestros ciudadanos, en el territorio. Es por eso que tenemos que mejorar
como hemos alcanzado en este informe que le presenté, señor presidente, luego de un trabajo conjunto entre 6 gobernadores y 6 ministros, ver cómo están repartidas nuestras competencias, ver cómo hacemos para ser efectivos en los diferentes niveles de gobierno, para brindar servicios que tengan una mirada territorial y que tengan una visión de desarrollo, que como alguno de los representantes ha manifestado esta tarde, señor presidente, no solamente tiene una sola dirección, no es una dirección solamente del gobierno central a los gobiernos locales, también, lo recordó más de una vez también la congresista Cuadros, tenemos momentos en los que tenemos que, lo dijo también el congresista Román, que considerar que no tenemos a veces problemas que parecen ser locales, en realidad son macrorregionales o nacionales, y de ahí la importancia de la demarcación y de miradas que puedan resolver problemas como el de ciertas represas que hasta ahora no podemos llevar a la realidad porque hay conflictos entre regiones cuando tenemos que tener una visión más amplia. Es decir, es el sentido de alguna forma de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque finalmente lo que importa son los ciudadanos, es el territorio. Quería mencionar nomás en detalle al congresista Galván que efectivamente hay más de 170 casas calientes en el plan de heladas para Pasco en el 2019 y deben ser más de 300 para el 2021 en el plan tal cual está. Es un plan ambicioso, es un plan grande, pero sí no quería dejar de mencionar que efectivamente hay casas también para su región. Creemos, presidente, que tenemos que fortalecer esta medida porque si nos escuchamos hablar, a veces decimos hay mucha burocracia y al mismo tiempo decimos faltan especialistas. Los especialistas son burocracia. Necesitamos burocracia. Lo que necesitamos es que la burocracia funcione mejor. Lo que necesitamos es que ese acompañamiento que se ha mencionado funcione de tal forma que no solamente tengamos la transferencia de recursos que hemos mencionado, sino también la transferencia de capacidades que implican, por supuesto, una transferencia presupuestal que lo soporte. Sin duda, en el mediano y largo plazo tenemos que apuntar a que el tránsito al servicio civil, que todavía tenemos que completar en el gobierno nacional, vaya pasando también a los gobiernos regionales y locales, de manera que tengamos gerentes públicos que puedan llegar como queremos a las diferentes regiones de nuestro país. Son muchos los temas pendientes que tenemos y no se van a solucionar pronto, pero si estamos de acuerdo en esta comisión, legislativo y ejecutivo, de que hay que poner un énfasis nuevo en el territorio, de que es una buena idea comenzar a tener agencias regionales de desarrollo, en lugar de simplemente, como mencionaba usted, señor presidente, en lugar de simplemente desconcentrar, organizar una mirada de desarrollo que tenga origen en el propio territorio, que fortalezcamos la participación de las universidades públicas para que sean parte de esta mirada, identificando oportunidades de desarrollo, ya sea en servicios o en proyectos. Si recogemos la preocupación de más de un congresista esta tarde, de dar una mirada y entender que el fortalecimiento fronterizo es descentralización y de que el potencial de las ciudades de frontera en su integración con países vecinos es también una mirada al comercio exterior, vamos a hacer del trabajo que se gesta en esta comisión, en coordinación con el Ejecutivo, un trabajo que apunte al verdadero desarrollo de nuestro país. Quedan pendientes muchas preguntas, ofrezco que se respondan por escrito y que continuemos trabajando, señor presidente, de manera coordinada. Y solamente antes de terminar, en la misma línea que usted ha hecho una exhortación a que algunos proyectos puedan verse, existe un proyecto ya que tiene que ver con las conversaciones que hemos tenido esta tarde, un proyecto de la Contraloría General de la República, específicamente, como mencionó la congresista Cuadros, para permitir que una cantidad de obras paralizadas, no siempre necesariamente, congresista Dávila, por su intermedio, presidente, por un tema del sistema de contratación del Estado solamente, en parte puede ser, sino también por muchos de los problemas de corrupción que hemos visto que han sencillamente ocasionado que tengamos que paralizar esto e ir a procesos judiciales o a arbitrajes, y es una buena iniciativa que nosotros hemos manifestado ya al Contralor que apoyamos, y que está en el Congreso, en manos del Congreso, poder autorizar que esos miles de millones de soles en obras puedan ejecutarse para bienestar de toda nuestra ciudadanía. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los congresistas presentes. Muchas gracias, Premier. Agradecemos la participación del señor presidente del Consejo de Ministros. Señores congresistas, consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta.
a mano alzada, aprobado por unanimidad, siendo las 6:31, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Bien amigos, ha sido la presentación del presidente del Consejo de Ministros en la Comisión de Descentralización. Vamos a una pausa promocional y vamos a regresar, por supuesto, con todo el análisis y las reacciones acerca de la presentación de Salvador del Solar Labarte aquí en el Congreso de la República. No se muevan, regresamos.